¿Nos escuchamos? Sí. No. Listo, ¿alguien se quedó en el aire? Creo que me estaba diciendo algo. ¿Alguien más quería comentar? Si no, ya para cerrar esto y empezamos. Y abajo un poco del centro. Arrástrate desde el centro. Ya listo, entonces nos escuchamos, ¿no? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, vamos a avanzar, ya, no está mucho preámbulo. Listo, estábamos aquí. En preguntarnos qué era una base de datos. ¿Qué entendemos por base de datos? La unidad didáctica se llama taller de base de datos. Base de datos es un conjunto de información, ingeniero. Conjunto de información, ¿ya? Conjunto de información. Sigamos. En la cual es almacenado y consultado, ingeniero. Continuamos a esto. Que una biblioteca puede considerarse una base de datos que puede estar compuesta en su mayoría por documentos y textos. Ya, documentos y textos. Ya. ¿Qué más? A ver, somos como casi 30. Dos opiniones diferentes. Algunos que quieran. ¿Se entrecorta?
es capaz de almacenar una gran cantidad de datos. A ver, permite almacenar una gran cantidad de datos. ¿Ya? ¿Qué más? Permite almacenar, ¿cómo se llama? Datos de manera estructurada y con la mínima repetición posible. No dice gran cantidad. Estamos recogiendo opiniones. Ingeniero, Hola. almacenar y consultar no se debería hacer al alzar. A ver, ¿tu opinión cuál es? Eh, Que almacena. y consultar no se debería hacerlo al azar. De manera aleatoria. Ajá, Al azar. sí. Ya. ¿Qué más? Hacer copias de seguridad. Copias de seguridad. Ya. ¿Qué más? La información es almacenada sistemáticamente. Almacenamiento automático. Por acá nos dicen nube o cloud. Si estás el respaldo de información. Repíteme. El respaldo de información. Respaldo. Respaldo de información. ¿Ya? ¿Quién es el que ingresa con full cuadritos, ah? Amigo Jorvis, ¿tú estás entrando con cuadritos en tu nombre? No saben, opinan. Listo, a ver, vamos dándole forma a todo esto. Entonces la pregunta era, ¿qué entendemos por base de datos? Este es nuestro dilema. Y tenemos esta serie de opiniones. ¿Ya? Miren, acá hay dos términos muy diferenciados. Información y esta palabrita datos. ¿Ya? Son dos términos muy diferentes. Empezando por ahí. Mira, ¿qué dice acá? Base de datos. ¿Ya? Mucho cuidado con esta palabra. Por aquí hablamos de información, por aquí hablamos de datos. Por aquí, otro término, estructurado. Otro término, almacena. Ingeniero, y es no almacenar de manera al azar. Ya, no, es correcto, yo no estoy cuestionando. Estoy señalando algunas palabritas por ahí. Ya. ¿Ya? Entonces, miren, información, datos, estructurada, almacena, consulta.
Ya voy a usar el término copia, copias, respaldo. Ya. Estos términos nube o cloud los voy a tocar luego. ¿Ya? Entonces, miren, tengo una serie de puntos que me pueden decir que es una base de datos. Entonces, antes de llegar al punto, voy a tomar estas dos palabras que sí deberíamos diferenciarlas. Información. Información va a ser una. Y la otra palabrita va a ser datos. De antemano ya les estoy diciendo que hay una diferencia. Estos dos términos son diferentes. Ahora la pregunta es, ¿en qué? ¿Dónde está lo diferente? Vamos a ver. A ver. ¿Por qué creen que es diferente? ¿Por qué creen que es diferente esos dos términos? ¿O consideran ustedes que es indistinto? Que hablar de información es tan igual como referirnos a datos. ¿Qué opinan? Que datos se refiere a hechos y información se refiere a los datos que han sido procesados. Bien. Mire, vamos al ejemplo que estamos viviendo ahora. Ya vamos a las estadísticas, vamos a las encuestas. A ver, asuman ese escenario. Ya, asuman el escenario de las encuestas. Y dígame, ¿a qué podríamos considerarle dato y a qué le podríamos considerar información? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir? Sí, vamos a ponernos en el escenario de esto de las encuestas, las estadísticas, sobre los candidatos en las elecciones. ¿Sí? Entonces, bajo ese escenario de elecciones, quiero saber a qué le podríamos considerar dato y a qué le consideraríamos información. Datos Una serían los datos representación, de información. Para tratar de a una visualizar, representación simbólica numérica, Que los datos se encuentran dentro de la información. los datos se encuentran dentro de la información. Claro. Ya, pero en el ejemplo, ¿qué insumo de las encuestas, de las estadísticas, podríamos llamarle dato y a qué le llamaríamos información? Sus datos, los datos personales.
Datos Digo personales. que datos son los Información. votos e información a la cantidad. Ujú. A ver, pistas. ¿Ya? Vamos a dar pistas. A ver. Los datos no están procesados. ¿Ya? Los datos no están procesados. La información, sí. ¿Qué significa eso? A ver, otra pista. De estos dos términos, ¿cuál te permite tomar decisiones? La información. Bajo esta premisa de acá. Los datos no están procesados, la información sí. La información, ingeniero. Entonces, ¿cuál te permite tomar decisiones? ¿Los datos o la información? Información. A ver, La ¿qué dicen los demás? información porque no están procesados. Miren, un ejemplo muy común, ¿ya? Miren. ¿Qué significado tendría para ti lo que acabo de escribir? Dale un significado a lo que acabo de escribir. O varios significados, como quieras. A ver, dígame, ¿qué podrían entenderse si yo les diera solo esto? ¿Qué me dirían? Dele un significado. Puede ser un código, Ya, puede ser un código. Una presentación numérica. Una representación numérica. Ya. Contraseña. Una clave. Ya, contraseña o clave. Número de DNI. Número de documento. Documento de identidad. ¿Qué más? Pueden ser dígitos. Ya, pero a ver, algo más concreto. Puede ser una cantidad de dinero también. Dinero, un monto de dinero. Ya. Puede tener mucho significado, ¿verdad? Así como han dado estos cuantos, puede haber muchísimos significados que tú le puedes dar a esto. Pero si no sabes qué es, ¿puedes tomar decisiones? No. Con solo mirar el número de esto de acá, si lo entienden como dígitos, como un código, como una contraseña, como un simple número, como un DNI, como un monto de dinero. ¿Será suficiente para que tomes decisiones si no tienes la seguridad de qué se trata? no ingeniero, no puede ser suficiente. No, ingeniero. Entonces, esto es un dato, mira. Lo que te estoy dando es un dato, pero lo que sucede, que no está procesado. Al no estar procesado, no puedo hablar de información. Si la información sí te permite tomar decisiones, yo debo entender que este dato tiene que ser transformado. Pero si yo hubiera hecho esto de repente, mira, y te lo hubiera dado de esta manera, ¿qué podría hacer?
Una fecha. La fecha. Una fecha. Una fecha. Podría ser la fecha de nacimiento, la fecha de inicio de algo, Cumpleaños. pero ahí está más claro, ¿no? Entonces podría decir, esta es una fecha. Y esta fecha ya te podría permitir tomar una decisión. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, el dato se procesa y se convierte en información. Entonces, ¿qué diríamos de la información? Que la información son datos procesados y el dato es solo un insumo. Es solo un insumo que debe ser procesado para dar información. Por ejemplo, mira, voy a buscar una estadística de las elecciones 2021, ¿ya? Lo que me salga de acá. Por ejemplo, voy a tomar esta figurita. Ahí, esta figurita. La pregunta es, ¿lo que estoy viendo acá son datos o es información? Información, ingeniero. Información. ¿Por qué es información? Porque ya se han procesado los datos de cada candidato. Son datos informativos. A ver. ¿Son datos o es información? Es una información donde ya está procesada los datos. Entonces, ¿qué probablemente ha pasado acá? Para llegar a este porcentaje, ¿cómo se llegó a ese porcentaje? Mediante una encuesta o algo así. Ya. Se supone que este es el porcentual de ¿qué? ¿Qué representa eso? La cantidad de votos. Cantidad de votos. Eso es cantidad de votos. Entonces, ¿qué significa? Que para que nos puedan decir que el señor Lezcano tiene 13.9%, se ha tenido que procesar cuántos votos equivalen a este porcentual. ¿Verdad? Es decir, que si nosotros lo lleváramos esto a un plano de tabla, de repente, algo así, ¿no? De repente acá, Johnny Lezcano. Hacerlo mejor. De repente, mira, yo he recibido todos los votos, ¿verdad? He recibido todos los votos. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Qué se pasó a hacer? Este es el candidato. Estos son los votos. Y este es el porcentaje. Estoy ya consolidando ¿qué? Los datos. Por ejemplo, acá, vamos a suponer, comencé a contar los votos y salió acá 1000 votos, por decir. El candidato 2, el candidato 3, y así sucesivamente. Este sacó de repente 500 votos y el de acá sacó 350 votos. Como ustedes son expertos matemáticos, la pregunta va a decirme ahora, deme resultados acá. ¿Cuál es el porcentaje del señor, del primer candidato? Para no tomar nombres, ¿ya? Candidato 1. Dígame, ¿cuál es el porcentaje de votos del candidato 1?
¿Tienen estadística este ciclo o llevaron el ciclo pasado? El ciclo pasado llevaron estadística, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, esto es papayita para ustedes, este ejercicio. A ver, por un 20. ¿Cuál es el porcentaje del candidato 1? Ya está. ¿El 10%? No, con duda no, ¿ah? Exactamente, ¿cuánto? El 55.5%. 51.5. 55.5, ingeniero. Ya. El candidato 2. ¿Cuánto? Avancen. $27.7. 27.7. Y aquí. $19.4. 19.4. Listo. Aquí son 1850, ¿no? Y esto se supone que da el 100%. Listo. Entonces, miren. Los votos son los datos. Estos son los datos. ¿Ya? Si yo quiero llegar a mostrar este tipo de estadística, yo los votos tengo que procesarlos. Y para procesarlos hago una actividad matemática de tal manera que 1000 lo divido entre 1850, me da el primer dato y así sucesivamente hasta obtener todos los resultados. Estos porcentajes, como yo tengo que dar los resultados en porcentajes, tengo que procesar los datos. Luego, estos porcentajes los pongo aquí. ¿Y qué me permite estos porcentajes? Me permite saber quién ha ocupado el primer lugar en las elecciones, bajo qué porcentaje, y ya estoy tomando decisiones acá. Porque yo, como le digo a la gente, a la población, quién ha obtenido el primer puesto, bajo qué porcentaje, para sacar una estadística así. Tengo que procesar los datos, convertirlo en información. Y la información me permite tomar decisiones. Entonces, el señor tal ocupó el primer puesto con un porcentaje de tanto. El señor tal, el segundo puesto con un porcentaje de tanto. Esto de acá es información. Porque en base a esto puedes tomar decisión. Hay mucha gente que toma decisiones en base a esta figura. Algunos
son emocionales y dicen, el señor de acá está en primer puesto, voto a ganador. No votas a conciencia, votas a ganador, porque el señor de acá tiene el primer puesto y dices, voy a votar a ganador. Para poder después con los amigos decir, yo voté por el señor. Yo voté, yo le di mi voto al señor que fue presidente. Entonces tú tomas decisiones bajo información. Entonces ya no te olvides. Datos es una cosa, información es otra cosa. Y de ahí ya viene lo que nosotros o lo que a nosotros nos interesa. Base de datos. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener un repositorio. Esto es un repositorio de datos. Esta base es un repositorio. Algunos le llamarán almacén de datos. Entonces, hubo una pregunta arriba, decía, una biblioteca. Una biblioteca, ¿podríamos decir que es una base de datos? ¿Cuál sería la respuesta ahora? Que ya conocemos y ya diferenciamos datos de información. ¿Una biblioteca podría ser considerada una base de datos? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Claro que sí. Sí, ingeniero. Claro que sí. Encima, la biblioteca tiene datos estructurados. ¿Y a qué creen ustedes que se refiere estructurados? ¿Qué concepto tenemos de la palabra estructurado? Dice datos estructurados. ¿A qué se referirá con datos estructurados? A la información que se encuentra en la base de datos. No, ya no te confundas. Recuerda, es una base de datos. Esta base de datos no contiene información, contiene datos. Este repositorio o almacén contiene datos, no información, contiene datos. Por ejemplo. A los códigos, entonces. No, mira, estudiante. ¿Puede ser porque están ordenados? Ordenados, pero según códigos, pues. No, es que el ordenamiento y todo lo demás es para que tú tomes algún tipo de decisión. Por ejemplo, mira, yo quiero registrar a todos los estudiantes. ¿Sí? ¿Me entiendo eso? Quiero registrar a todos los estudiantes. Mira cómo me voy a expresar. ¿Qué datos le podría pedir? Nombre, apellido, DNI. Ya, nombre, sus apellidos, su número de documento de identidad, ¿qué más? Y su correo. Su dirección y su correo. Ya, Teléfono. Un teléfono, un texto, ¿no? De repente, a ver, ¿qué más le podría pedir? ¿Y de qué va a depender eso? De lo que a mí me interese saber de este estudiante. De repente me interesa saber su fecha de nacimiento, porque quiero saber cuándo cumple años para enviarle pues, un mensajito felicitándolo por su nacimiento, ¿no? Y de repente su teléfono, porque de repente necesito contactarme con él o con ella.
El sexo para poder diferenciar si es varón o mujer. Un correo de repente para enviarle cierta información. Su número de DNI de repente para poder validar sus datos en RENIE. Igual sus nombres y sus apellidos para saber si tiene un nombre o tiene más de uno. Si sus apellidos son compuestos o son derivados. Mira la información. Estos datos yo se los pido de acuerdo a mi interés que tengo de saber de este estudiante. Pero siguen siendo datos. Siguen siendo datos. Entonces, yo aquí comenzaré a llenar, ¿no? No sé, Marcos, Peralta, Díaz, DNI 111-456-7, correo, marcos@gmail.com, sexo masculino, fecha de nacimiento, a ver, nació el 11 de septiembre de 1976, un teléfono, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces comencé a obtener datos de este estudiante. Entonces a esto se le llama estructura. Estos son datos estructurados. Es una estructura de datos. ¿Me voy entendiendo? ¿Ya? Son datos estructurados. Nombres, apellidos, DNI, correo, sexo, fecha de nacimiento, teléfono. Entonces los datos los estoy estructurando para obtener esto.